So, hi everyone. Because we're talking about Argentina, I thought we would do it in Spanish. Does anyone have a significant objection to that? Ok, pasamos al castellano. Porque ¿qué es lo que estamos tratando de hacer esta mañana? Estamos tratando de explicar el misterio de la Argentina. Y el misterio es, ¿cómo puede ser que un país, lo voy a decir muy resumidamente y después voy a dar datos, pero ¿cómo puede ser que un país que le va tan mal tenga gente tan exitosa? Es decir, ¿cómo puede ser? Y voy a dar ejemplos muy concretos. El Producto Bruto de la Argentina en el 2017 era 670 billones y ahora es 390 billones. El índice de pobreza de la Argentina está por el 40%, más alto que el de la mayoría de los países latinoamericanos. Hace 100 años, la Argentina era más rica que Francia per cápita, más rica que países europeos, era uno de los países más ricos del mundo. Y ahora tiene un Producto Bruto de 9.000 y está por debajo de Uruguay, 18.000, Panamá, 17.000, Chile, 16.000, y ha caído a los niveles de Brasil, México, que son grandes economías, pero conocidos por su pobreza. Entonces, en medio de este, llamemos, desastre económico y continuo descenso en los rankings internacionales, aparece otro ranking que es absolutamente insólito, que es el valor de las startups argentinas. El valor de las startups argentinas es, por ejemplo, 14 veces más alto que el valor de las startups españolas, ¿ok? Cuando España tiene un Producto Bruto que es 5 veces, la misma cantidad de gente y 4 veces más de Producto Bruto. Entonces la idea es rodearme de un ejemplo de emprendedores argentinos súper exitosos, a Martín Humarán de Globant, Mike Santos de Technisys, Matías Volosky de Auth0, y tratar de explicar lo inexplicable, que es cómo de un país que le va tan mal salen empresas que le va tan bien, y también emprendedores que les va bien, porque en mi caso, yo me fui de la Argentina a los 17 años, es decir, lo que yo hice no está en Argentina, pero somos bastantes los que somos como una diáspora de argentinos, se me ocurre Mateo Mariatti de Cookunity y otros, que estamos creando unicornios afuera de la Argentina, pero yo soy un producto de la educación pública, Colegio Nicolás Avellaneda en Palermo, en Buenos Aires. ¿Cómo hacen para sacar de Buenos Aires? Porque al final, debo decir que la gran mayoría, no todos, pero vienen de Buenos Aires. ¿Cómo es que salen empresas tan exitosas? Bueno, a ver quién se anima a dar una respuesta. Y yo te puedo intentar una. Ok. O sea, yo creo que más o menos nacimos un poco en la misma generación, salvo Mati, que es más chiquito. Pero que venimos justamente de una educación pública muy buena. O sea, de un momento en la Argentina en el cual la educación era muy, muy buena. Y también eso se reflejaba en nuestras familias, o sea, y en nuestros entornos, no solamente en los colegios. Entonces yo creo que de por sí hay como un momento muy bueno de ese entonces que se refleja en nosotros. Después, por otro lado, creo que también tenemos que coincidir en la resiliencia que te genera estar en un entorno tan negativo, o sea, donde todos los días llegan balas, uno se tiene que acostumbrar a defender de una forma que no es común. Y yo creo que esa resiliencia en caminos largos, como el de Mercado Libre, como el de Globant o como el de Technisys, tiene mucho juego, ¿no? Yo encuentro que cada vez que hablo con algún emprendedor argentino, esa resiliencia se ve, por ejemplo, en su capacidad de no tenerle vergüenza a nada, de mandarse, porque es como que igual... Somos unos caraduros. Mucho caradurismo. Es como que está todo perdido, parece, pero el país te hace pensar eso, entonces, bueno, voy a tratar de hacer lo que pueda para salir de este agujero en el que estamos. Y me recuerda mucho también a lo que se ve en Israel. Creo que mi micrófono no están dando, ¿no?
Perdón. Sí, tenemos un problema de micrófono. Hola, hola, hola. Ahí va. Bueno, no, ahí no anda de nuevo. Este tema del chutzpah, ¿no? Esa forma de hacer las cosas. Ahí está. Esa forma de hacer las cosas ahí que también se ve en Israel, que es como una fuerza interna que hace que las cosas ocurran, es también algo que se ve en los emprendedores argentinos. Y nada, ahí es donde se ve que surgen muchos emprendimientos que uno nunca hubiese pensado que podrían salir de Argentina. O sea, OutZero es una empresa global que impensado que se pueda hacer desde un lugar como Argentina. Sí, yo, comparto varias cosas. Creo que una de fundamentales, sin duda, es el capital humano generado por la educación pública, que lamentablemente hoy no está tan bien, pero que la Argentina tuvo una tradición puede decir muchos cientos de años, ¿no? Porque fue más de 100 años, y ese capital no es fácil de construir, y Argentina lo construyó de alguna forma. Nosotros lo hemos como aprovechado, pero por encima de eso, yo creo que cuando uno piensa en un emprendimiento, y uno de los factores fundamentales es la pasión. Y yo creo que el argentino es un ser muy pasional, lo cual, por un lado, hace que sea una catástrofe como sociedad, porque estamos siempre cambiando las reglas, ¿no? Es como, cuando yo vivo acá en España hace unos años, y cuando llegué, todo el mundo decía, bueno, si querés tener un equipo de fútbol agresivo, trae argentinos, decían, ¿no? Y seguro que el jugador argentino está siempre al borde de que sea expulsado. Entonces uno puede pensar que eso lo hace porque es un tipo difícil, pero lo hace porque quiere ganar. Entonces, a veces lo que es una virtud puede ser un grave defecto, ¿no? Entonces yo creo que para ser un emprendedor hay que tener pasión. Y los argentinos tenemos pasión. Y eso para mí es un factor súper interesante puesto dentro de otro montón de cosas como que hablamos y que distingue bastante al emprendedor argentino. Sí, no, yo anoche estaba charlando, ¿se escucha? Anoche estaba charlando con un emprendedor argentino que se reía y me decía, ¿te das cuenta que tienen 6% de inflación y están preocupados? ¿No? Es decir, las cosas que se viven en Argentina, que te roben la plata en el banco cada generación, corralito, que haya como 4 defaults importantes en los últimos 30 años, que te cambien las reglas del juego todo el día, que te pongan un impuesto al patrimonio del 4,5%, es decir, las reglas, el que se entrena jugando en Argentina, me parece que después puede jugar muy bien por ejemplo, entornos inflacionarios, entornos cambiantes. Cuando yo crecí en Argentina, en los años 70, había una guerra civil, digamos, una especie de guerra civil, se llamó la Guerra Sucia. En el colegio al que yo fui venían militares, mataron a compañeros míos del colegio. Una persona que crees, enfrente de mi casa pusieron una bomba donde vivía un policía y se cayó todo el edificio de enfrente de mi casa. Entonces, un adolescente que crece, cuando la gente me dice, pero ¿cómo hiciste 5 unicornios tomando tanto riesgo, cambiando de cosas, haciendo... Yo le digo, pero no sabes lo que era vivir en Buenos Aires cuando yo tenía 15 años. Es decir, cuando uno crece en un entorno, y entiendo que el mío fue especialmente malo, después la Argentina nunca fue así de violenta, tuvo otros problemas, pero no así de violenta. Pero yo sí que creo que la necesidad es la madre de la invención. Y después hay otro tema que pasa por lo que dijo Martín, que es la necesidad en una sociedad que fracasa de probar de que uno no es un fracasado. Es decir, cuando yo llegué a Estados Unidos, porque ahí fui donde hice mi carrera, yo tenía más ganas que los demás de mostrar que yo no era. A mí me habían echado del país, los militares habían matado a mi primo, y era como yo quería probar que yo era una persona que valía, que no debía ser expulsada. Entonces ahí viene el tema de los emigrantes. Los emigrantes fuera de la Argentina, argentinos fuera de la Argentina, tienen algo que probar, que quizás la persona nativa no lo tiene. Creció aquí, todo iba bien,
España de los últimos 20 años es un lujo comparado con todo lo que se vio. Y después hay otro tema también que tiene que ver con algunos centros de excelencia. Cuando yo pregunto a amigos argentinos, hay una escuela que se llama ORT y una universidad que se llama ITPA, y muchos de los Unicorn Founders vienen de ir al colegio, al secundario en ORT y después en ITPA. Entonces todavía quedan centros de excelencia de donde salen estas personas. Y aquí en el panel no los tenemos, pero desde Buenos Aires han salido los 2 metaversos, Decentraland con Esteban Ordano y Sandbox con Artur Madrid, que es un francés pero que se fue a vivir a la Argentina, inexplicable, pero lo hizo. Y además creó un metaverso que valía 20 billones, ahora creo que vale 4 billones, pero todavía no vale $1. Y es inexplicable el mundo cripto para el extranjero, pero después uno va a la Argentina y dice, claro que el mundo cripto tiene mucho sentido, porque si el peso no funciona, si te roban... depósitos. Es como que el cripto tiene mucho más sentido, ¿no? No sé si tienen algún comentario para hacer con el mundo cripto, pero es impresionante. En Argentina se ve el cripto en adopción. Sí, es una de las comunidades más grandes del mundo desde el punto de vista del país. Yo estuve cuando se creó, digamos, ese ecosistema cripto, la gente que lo estaba como creando, Esteban, Manu Arauz, Demi Brenner, era todo un grupito que estaba muy cerca de nuestra oficina. Vivían en una casita todos juntos. Y un poco esto de, viste, no tengo nada que perder, se metieron en eso que era super early. Y yo me acuerdo hablar con ellos en ese momento y decirle, no ver incluso en ese momento lo que era. Y ellos eran como una generación antes que la mía. O sea, ustedes son una más, este es uno antes. Y habían todos estudiado en ITBA y tenían todos como este interés en esta nueva forma de crear un ecosistema nuevo, una economía nueva, Matías, interesante, y hoy en día es lo que ves que pues yo creo que hay que resaltar que hay mucha creatividad, pero que está basado en profesionales muy serios. O sea, quiero decir, uno, lamentablemente, ¿Por qué no nos contás o le das una idea a la audiencia del tamaño que tiene Globant? Porque creo que ¿cuántos empleados tienen? ¿En qué países? Hoy Globant, bueno, creo que está cerca de los 30.000. 30.000 empleados. Sí, estamos en 20 países. Somos una compañía que desarrollamos tecnología para que nuestros clientes reinventen sus negocios, trabajando mucho con la parte digital. Nuestro principal mercado es Estados Unidos, donde vendemos el 70% de nuestro revenue. Somos una compañía pública en New York desde el año 2014. También eso es parte de la locura, ¿no? Cuando salimos públicos, todo el mundo decía, bueno, no tiene sentido, ¿cómo van a ser público una compañía que es tan chica? Pero nosotros teníamos una idea en la cabeza de dónde llegar y por eso lo hicimos. Y bueno, estamos todo el tiempo... Me acuerdo cuando nosotros empezamos a contratar gente en Buenos Aires, una de las cosas que le decíamos era, miren que nosotros no somos una sucursal de nadie. Somos todo lo que hay está acá. Así que a los clientes, nuestro principal cliente, por ejemplo, es Disney, ¿no? Digo, mira, Disney es nuestro cliente, pero es desde acá. No es que yo le vendo a Estados Unidos para que de Estados Unidos le vendan a Disney. Ustedes tienen que tratar directamente con los... Y eso te hace pensar de otra manera al mundo. Hoy, inclusive Argentina, no es ni siquiera la primera minoría de Globant. O sea, en cuanto a cantidad de gente. Somos como 5.000 personas. El management team todavía es muy argentino porque, bueno, la compañía es relativamente joven, entonces es difícil ir creando. Pero hoy ya hay más gente en Colombia que en Argentina, por ejemplo. Pero yo creo que ese tema de decir, bueno, hay un tema de desafiar las reglas del juego, ¿no? Como decía antes. Y tener esas ganas o esa caradurez que es el principio de poder meterte en lugares donde en una sociedad que está todo mucho más reglado es más difícil hacerlo. Por eso digo, lo que puede ser una desgracia desde el punto de vista de no cumplir las reglas como sociedad, cuando uno va a emprender, el que emprende con el librito nunca llega a ningún lado, porque vos no sos nada y tenés que llegar a hacer algo. Entonces, ¿cómo vas a llegar a hacer algo? ¿Cómo vas a ir a hablar con un inversor? ¿Cómo lo vas a convencer? Vos no tenés nada, pero tenés tu pasión, tenés tu idea
y sos honesto creyendo que eso va a pasar. Cuando eso se junta y te creen y sos capaz de ejecutar, llevas adelante algo. Pero muy con el librito es muy complicado llevarlo adelante. No, lo interesante de los 3 emprendedores que me rodean es que los 3 son argentinos, pero el éxito, el valor de sus empresas en los 3 casos se debe 95%, las ventas son afuera de la Argentina. Eso también es otra cosa, que el argentino crece en un mercado que es bueno para hacer pruebas, porque son más de 45 millones de personas, es bueno para hacer pruebas, pero es un mercado muy pobre comparado con el resto del mundo. Y entonces el argentino ya sale con vocación a hacer cosas afuera. No sé si en la historia de Auth0, que fue vendida hace poco por 6.500 millones, si puedes contar, Matías, ¿cómo fue esa relación entre Argentina y el extranjero? Nuestro primer cliente fue argentino, era la empresa Sancor Seguros, que en ese momento para nosotros era como un gran cliente, pero sabíamos que teníamos un producto que no era solamente para una empresa argentina, porque autenticación necesita absolutamente cualquier empresa de cualquier lugar del mundo, en cualquier industria, y eso ya lo teníamos claro de entrada. Y en nuestro caso tuvimos una cosa interesante, que es que fue muy, como nosotros le vendemos a los programadores, el 95% de las ventas durante los primeros 3 años, o 4 años te diría, fue inbound. O sea, los programadores, un programador en Australia que vio Auth0, lo probó, vio en Twitter que decían que bueno que está, entró a probarlo, lo instaló, lo integró y lo empezó a usar. Y así generamos las ventas de los primeros 3-4 años. Que increíblemente, sí, desde Argentina, bueno, mi socio obviamente estaba en Estados Unidos, eso ayudó también. Pero sí, ya pensándolo con esa mirada global, hizo que no tuvimos que hacer ningún esfuerzo extra. Decir, no, la región no importaba, digamos. Nunca nos importó desde el día cero eso. Y en el caso de Technisys Mike, que acabas de tener un éxito también, vendieron la empresa por más de 1.000 millones. ¿Cuál fue el rol entre Argentina y el extranjero? Sí, también, un poco el mismo que Mati, también Argentina fue como ese toy market para probar cosas y generar un producto que además fuera global. Pero yo me acuerdo de otra cosa, y también para los emprendedores en la sala, que viene muy al caso, que es... Nos conocimos nosotros hace como 17, 18 años. Nosotros estábamos empezando Technisys y Martín me dijo a mí una de las cosas más valiosas que me han dicho en el mundo de los negocios a la hora de emprender, que es, después de conocerme un rato y de ver un poco algunas características seguramente bastante obsesivas en mí, me dice, mira, si vas a hacer algo con ese tipo de personalidad, me dijiste que es bastante parecida a la mía, tenés que hacer algo grande, porque de todas maneras le vas a poner el 110% de tu vida y tu esfuerzo. Y terminó siendo así. Y yo creo que conectando eso con lo que decías vos, el otro Martín, sobre la pasión, en nuestro caso también fue como clave, porque de alguna manera, así como, no sé, España lo tenía Rafa Nadal, y uno se imagina, bueno, ¿cuántas horas de tenis se pasó ese pibe para ser lo que soy, ese chico, ¿no? Rafa de chico para ser lo que soy. Bueno, nosotros creo que nos pasamos un montón de horas también para hacer esto. O sea, estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo sobrehumano para hacer este tipo de cosas, que obviamente tiene sus costos, ¿no? Que no es... No, yo lo que creo, cuando yo emigré a España, yo me fui de Argentina a Estados Unidos y después en el año 95 vine a España de vacaciones. Y por un año, porque yo ya había hecho mi primer unicornio en Estados Unidos, pero me parecía que era una vida, me encantaba trabajar en Estados Unidos, todavía trabajo, la mayoría de mis empresas están en Estados Unidos, pero me parecía una vida, yo quería una vida que valiera la pena vivir, y me parecía que España me podía dar una vida que valiera la pena vivir, y una integración entre mis hijos, mi familia. Pero España en el año 95 era un desierto de las startups. Es como no había startups, no había VCs, no había ecosistema, no había euros, eran pesetas. Era como la prehistoria de la historia de esta conferencia. Y yo me enamoré de España y dije, bueno, es un amor caro, va a ser un amor caro, porque... Caro en el sentido que no voy a poder hacer las cosas que hacía en Estados Unidos.
Pero después me encontré con un grupo de amigos españoles montando en bici, Antonio Carro, Miguel Salís, Pedro Peña, hicimos Yastel. Hicimos Yastel, que hoy en día vale como unos 10 billones, que se fue revendida por 4 billones y que en su momento, cuando nosotros vendimos, valía 700 millones. Y después, con Miguel Salís, de vuelta hicimos Eolia. Y lo hicimos aquí en España y la vendimos por 1.300 millones, ahora se revendió por 2.000 millones. Lo que pasa cuando uno viene de afuera y llega a un lugar como España es que uno ve una oportunidad fértil, porque ve como que mucha gente aquí no se da cuenta de lo que es una economía de 1.4 trillion, o en castellano creo que es 1,4 billones, y las oportunidades que hay aquí de crear empresas de un enorme valor. Entonces también lo que pasa con los argentinos cuando emigramos es que tenemos un radar para las oportunidades, porque venimos de un país que no nos da oportunidades, que nos ha causado muchas dificultades, que uno más o menos trató de navegar. El resto de Europa, entonces, como decía, para dar una idea del tamaño, la suma de los unicornios argentinos valen ahora 75 billones. La suma de los unicornios italianos es 1 billón. Italia, que tiene un Producto Bruto todavía mucho más grande que el de España. Y todos los otros países europeos están más o menos en ese tamaño. También es verdad que Argentina tiene un unicornio, que es Mercado Libre, que son 41 billones y que valía 100 billones hace 3 meses. Estoy dando cifras ya de la caída del mercado, con la caída del mercado. Pero creo, como resumen, y ahora se nos acaba el tiempo, creo que si podemos decir algo con respecto a lo que hemos recibido de la educación argentina, es un deseo de sobrevivir y triunfar, que después nos ponen a jugar en cualquier lado y jugamos bastante bien. Lamentablemente no jugamos bien en Argentina. Gracias. Bueno, gracias.